Los protagonistas. Hora 20. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20, saludamos a nuestros oyentes, feliz año para ustedes, este es el primer programa del año que hoy estamos emitiendo desde Venezuela, donde está la noticia más importante con el acto de posesión de un ausente, el reelecto presidente de los venezolanos Hugo Chávez, quien se encuentra en Cuba desde el pasado 11 de diciembre, donde fue sometido a la cuarta operación del cáncer que padece, sin que se conozca el verdadero estado de salud del mandatario de los venezolanos. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestro Twitter, @hora20, a través de www.caracol.com.co. Nuestros invitados son los más destacados panelistas del chavismo y de la oposición. Empiezo por saludar a Armando Briqué, él es abogado de la Universidad Central de Venezuela, es nada menos que el jefe de campaña del Comando Venezuela, que agrupa a los partidos que se oponen al presidente Hugo Chávez, fue el jefe de campaña de Capriles, del candidato de oposición que ahora es el gobernador de Miranda. Preside además la Fundación Justicia y Democrática y es miembro de la Junta de la Dirección Nacional de Primero Justicia, pero no solamente es estratega, también político, fue elegido diputado al Consejo Legislativo del Estado de Miranda. Armando Briqué, gracias por estar con nosotros en Hora 20. José Vicente Jaro es uno de los académicos más importantes en Derecho Constitucional en Venezuela, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y nos ha insistido mucho sobre su independencia, sobre la independencia del chavismo y de la oposición, y lo vamos a comprobar alrededor de este debate. Alberto Aranguibel sí es un claro chavista, es periodista, es investigador de medios de comunicación, es analista político, tiene fama de radical y lo vamos a escuchar. Y Vladimir Villegas es un exconstituyente, ex viceministro y ex embajador en México del gobierno de Hugo Chávez, fue también presidente de Venezolana de Televisión, su hermano es el actual ministro de Información del gobierno de Hugo Chávez. Y antes de empezar con el debate, yo quiero invitarlos a escuchar por unos minutos lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos días, en esta semana que es aquí. Es una recopilación que ha hecho César Moreno de las reacciones, de las palabras, de las opiniones, los comunicados de esta semana histórica en la vida de la política venezolana. Y así como van a escuchar ustedes, sonó Venezuela en estos días, día a día, desde la declaración de Nicolás Maduro, el estado de salud de Chávez, la iglesia, lo que dijo Diosdado Cabello, lo que dijo Enrique Capriles. Con él para todo, siempre, con Chávez todo, sin Chávez nada. Para presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello Rondón. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, mayoría evidente, aprobada. El día 10 de enero no califica para nada ninguna falta al presidente Chávez. Esa falta temporal, conforme a la Constitución, tendría una duración de máximo 90 días. Abrazar y abrazar hasta que pueda encerrarte el puñal. El periodo presidencial es de 6 años. Nosotros estamos convocando a una gran concentración aquí en Caracas el día 10 de enero. El presidente Chávez es un presidente reelecto. Alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable. Yo lamento mucho que el gobierno a 48 horas no sea capaz de decirle a los venezolanos si el presidente Chávez va a estar o no va a estar en 48 horas, va a estar tomando posesión. El presidente se encuentra en una situación estacionaria. La solución constitucional es que el presidente de la Asamblea Nacional se encargue de la presidencia de la República mientras dura la ausencia del presidente. Presidente Chávez, esta honorable asamblea le concede a usted todo el tiempo que necesite para atender su enfermedad y regrese a Venezuela cuando la causa sobrevenida haya desaparecido. Cuídese, presidente, Dios lo bendiga. Lo queremos de aquí de Venezuela. Independencia y patria socialista. A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo periodo constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su condición de presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. Señores del gobierno nacional, se acabaron las excusas. Señor Maduro, ahora le toca a usted asumir la responsabilidad del cargo que usted tiene y gobernar. Si ellos quieren ver un pueblo arrecho en la calle, lo van a ver. Qué vergüenza ver al presidente de la Asamblea Nacional ayer como un guapetón. En Venezuela la revolución continúa.
pueblo de Bolívar! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el 7 de octubre! Todas esas voces significan algo en lo que concluyó hoy Venezuela. En la posesión de un presidente ausente, miles de venezolanos, seguidores del presidente Chávez, salieron a la calle a respaldar su proyecto y 20 países ratificaron su respaldo a este gobierno. 20 países porque aquí en Venezuela esta semana además se llevó a cabo una reunión de Petrocaribe por la cual estaban los cancilleres del continente reunidos. El miércoles la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el gobierno habían determinado que en Venezuela hay continuidad del mando presidencial, a pesar de que el presidente Chávez esté ausente por problemas de salud. El Tribunal Supremo dijo que Chávez, reelegido en octubre, el 7 de octubre, está de permiso y que no hay falta temporal, que no hay falta ni absoluta ni temporal y que ni siquiera es necesaria una junta de médicos que certifique el verdadero estado de salud de Chávez, que salió del país el 11 de diciembre para someterse a una nueva cirugía por el cáncer que lo afecta. Por decisión de la Asamblea y del Tribunal Supremo, en consecuencia, el presidente de Venezuela podrá tomar posición por cuarto mandato o por sexto mandato, ahora ustedes me contarán, una vez las condiciones de salud lo permitan. ¿Esto qué quiere decir? Que se tome el tiempo que necesite. Los órganos constitucionales que se han pronunciado sobre la posesión del mandatario han considerado que la Constitución venezolana, en el artículo 235, permite permisos por 5 días consecutivos, de los cuales hacen hoy uso el presidente Chávez. La situación en Venezuela es compleja en lo político, también en lo económico. Hay un déficit fiscal del 20%, hay una inflación alta de un poco más del 19%, hay acusaciones de mala administración en el sector del petróleo, escasez de algunos productos de primera necesidad. Nosotros solamente comprobamos que de harina y azúcar hay apagones periódicos, nos tocó uno solo, y hay un problema de inseguridad. La primera pregunta para los panelistas invitados: ¿cómo se explican ustedes lo que ha pasado? ¿Cómo le dirían ustedes a quienes nos escuchan en Colombia y en otras partes donde se transmite a esta hora este programa de Hora 20, lo que ha ocurrido en Venezuela hoy, luego del aval del Tribunal Supremo que permitió pues este acto de posesión en ausencia? Quiero preguntarle primero a Armando Briqué, que como les dije es el jefe de campaña de Enrique Capriles. Bueno, lo que ha pasado y lo que sigue pasando, porque lo que parece muy claro en Venezuela en este momento es que hay una sentencia, sin duda, un Tribunal Supremo de Justicia que le da, la sentencia en la cual nosotros no estamos de acuerdo, no compartimos, no compartimos ninguno de los criterios, y que, bueno, estando en la mesa José Vicente como constitucionalista puede explicarnos las razones por las cuales simplemente no compartimos, pero también nos corresponde acatarla. Al final el Tribunal Supremo de Justicia puede interpretar la Constitución y está haciendo una interpretación absolutamente a la medida. Pero aún con eso, aún con ese barniz que da y legitima que hoy el presidente de la República electo no se haya prestado juramento en condiciones en las cuales ni siquiera pudo presentar de puño y letra una solicitud formal de ausencia, pues lo que nos puede tapar es una realidad. Es una realidad que el presidente de la República tiene ya un mes fuera del poder, un mes en el cual ha estado en Cuba. Hay partes sobre su salud, hay información sobre su salud, pero no, en el fondo no hay tampoco una información real, no hay una información veraz en qué estamos. Entonces, este barniz que le da una continuidad al día 10, en el fondo lo que no resuelve es el fondo del problema. El fondo es, ¿está Chávez o no en condiciones de gobernar este país? ¿Quién está gobernando y quién puede atacar todos estos problemas que tú bien hacías mención? Cuando usted dice nosotros no compartimos que el Tribunal Supremo haya avalado la tesis del gobierno para que hoy haya una continuidad del gobierno sin la presencia de Chávez, ¿quiere decir que no lo comparten porque no les gusta o no lo comparten porque constitucionalmente creen que el tribunal falla, que no está fallando en derecho? Claro, la Constitución es muy clara. Teníamos un presidente electo, y es tan claro además que las prácticas anteriores lo ratificaban. Cuando Chávez fue electo en el año 2006, en el año 2007 tomó posesión, hizo decretos, juramento ante la Asamblea, hizo nuevos decretos de nombramiento de ministros, aún ratificando los ministros que estaban en el ejercicio del cargo, o sea, reinició un periodo constitucional. Esta vez correspondía hacer exactamente lo mismo. Ante la ausencia, el día porque se acabó, hay un periodo constitucional que fue justamente de esa juramentación del 2007 a el 10 de enero del año 2013. Al llegar el 10 de enero de 2013, pues no hay un presidente encargado, correspondía al presidente de la Asamblea Nacional, en representación del pueblo de Venezuela, asumir
esa transitoriedad durara el tiempo que durara. Ahora le voy a preguntar por eso, a ver si eso es una explicación jurídica o política que le conviene a la oposición. Y por eso le pregunto a usted, señor Haro, que es el académico de la mesa, si aunque a la oposición no le guste, no está el tribunal fallando en derecho. Efectivamente, desde el punto de vista académico, hay que decir aquí que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha realizado una interpretación de la Constitución muy particular que se aleja de los principios, valores y normas establecidos en la Constitución. La Constitución claramente prevé, es cierto, en el artículo 231 de la Constitución, que la regla general para todo presidente, y no distingue la Constitución si es electo, reelecto, etcétera, para todo presidente, para poder tomar posesión, para poder asumir para un nuevo periodo constitucional, es la juramentación ante la Asamblea Nacional. Eso lo dice claramente el artículo 231 de la Constitución. Y es una obligación para todo presidente, electo o no reelecto. Pero perdón, para que entiendan nuestros oyentes, lo que el tribunal ha dicho es que puede aplazar ese juramento. Sí, pero aquí, y por eso quiero contextualizar mi explicación. Ese artículo de la Constitución señala que la fecha para la juramentación debe ser el 10 de enero del primer año del periodo constitucional correspondiente. Luego, ese mismo artículo establece que existe la posibilidad de que si por alguna circunstancia sobrevenida no pudiera realizarse esa juramentación, se puede realizar ante el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente puede ir ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y esa no es acaso la situación de Chávez? No, y no es el sentido de la norma y no es el origen de la norma. Esta norma constitucional viene de muchas constituciones en el pasado en Venezuela y atiende a muchos problemas políticos que hubo en el pasado en Venezuela. En el pasado en Venezuela hubo situaciones en las cuales, y el caso de la primera elección del presidente Caldera fue un caso, en las cuales un presidente electo era de un partido político y el Parlamento estaba controlado por otro partido político o por otros partidos políticos que eran de oposición a ese presidente electo. Y entonces, frente a ese tipo de situaciones, la Constitución previó una válvula de escape. Si la Asamblea Nacional, el Parlamento, no sesiona, no hay quórum, de alguna manera no se puede constituir, se le da la opción al presidente de la República para acudir al Tribunal Supremo de Justicia ese mismo día, 10 de enero, a juramentarse. Luego, si hay una causa imputable al presidente de la República, que es el caso en este momento, y el régimen que se tiene que aplicar, y sobre eso hablaremos más adelante, es el régimen o de las faltas temporales o de las faltas absolutas, dependiendo de cuál es la causa que aqueja al presidente de la República. Entonces, ¿cree usted, como ha dicho Armando Briqué, que en este momento el que tenía que tomar hoy el mando era el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello? Efectivamente. Para ustedes no era aplicable el artículo 231 de la Constitución para esta situación jurídica. Por eso, ¿sí o no, sino doctor? Era específicamente, debería haber sido Diosdado Cabello. Efectivamente, porque se trata de una falta temporal. Señor Briqué. Una aclaratoria importante, porque estamos en una audiencia que no tiene por qué conocer los detalles. El presidente de la Asamblea es uno de los delfines de Chávez. No estamos diciendo que el poder nos corresponda a nosotros, que saquemos... Sí, pero también... Pero es uno de los defensores, ¿sabes? Lo que pasa es que no es el que Chávez dejó en instrucción expresa que se quede siendo la presidencia. Pero para que entiendan también nuestros oyentes, al interior del chavismo habría dos figuras que son Nicolás Maduro, vicepresidente, que hoy está al mando del gobierno, y Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para quienes hay una profunda división. Los dos representan sí el chavismo, pero pareciera, según lo que hemos podido nosotros investigar acá y lo que dicen los analistas, que a la oposición le convendría Diosdado Cabello, toda vez que generaría una importante división al interior del chavismo, con lo cual ustedes estarían más fortalecidos. Pero sobre eso también vamos a hablar, porque ahí está el meollo del asunto. Usted, como es constituyente, Vladimir Villegas, ¿cree que tienen razón el señor Haro y el señor Briquet en lo que ha pasado hoy? Sí, porque resulta que en las elecciones del pasado 7 de octubre, quien fue reelecto efectivamente fue el presidente Chávez, no su tren ejecutivo. Con la elección del presidente Chávez, el 7 de octubre, se tendría que dar inicio a un nuevo ciclo del poder en Venezuela, un nuevo periodo presidencial que se comenzaría precisamente el día de hoy, 10 de enero. Y en ese mismo momento, por supuesto, fenece el periodo anterior, con lo cual tendrían que quedar sin efecto los nombramientos de ministros y vicepresidentes del gobierno anterior del presidente Chávez. Es el mismo presidente, pero en la democracia
y eso es importante destacarlo, la forma es parte del fondo, no pueden separarse, y la forma está contenida en la Constitución cuando obliga a que se cumpla el juramento del presidente. Eso no es un requisito optativo, es un requisito imprescindible que debe cumplirse para que el presidente asuma formalmente las riendas del país. Como él no puede hacerlo, tendría que hacerlo, porque eso está dentro del espíritu de la Constitución, otro personaje que sea derivado de la voluntad popular, y no lo es el vicepresidente, el único que lo es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El problema es que en la sucesión que está planteada dentro del chavismo, dentro de ese problema que tiene el chavismo, que es cómo resolver este asunto, hay una especie de chantaje emocional, porque nadie quiere ser la figura que saque del juego a Hugo Chávez Frías. Es decir, aquí en Venezuela, con todo el respeto, habría que decir que de lo que está planteado no es quién le pone el cascabel al gato, sino quién le quita el cascabel al gato. Pero usted está hablando de una decisión del tribunal que plantea el artículo 231, que es el de faltas temporales, el de faltas absolutas, cuando el tribunal lo que ha dicho es que aquí hay una continuidad del gobierno. Y en ese sentido le quiero preguntar a Alberto... Perdón, pero aquí no hay continuidad del gobierno. Lo dice usted, pero el tribunal dice que sí lo hay. Y lo que hay es una falta, también dice. Pregunte usted dónde está el presidente, no está el presidente. Quiero preguntarle a Alberto Aranguibel, ¿usted opina lo mismo que ha escuchado por parte de estos panelistas? En lo absoluto, no. Porque, si me permite contextualizar entonces desde mi ángulo el asunto, me importa mucho, primero, decir que me preocupa estar en una mesa donde estamos hablando de la academia con esa rigurosidad, cuando yo no soy de la academia y entonces tengo que rebatir argumentos como lo voy a hacer en lo posible, con el mayor respeto aquí con el doctor presente. Pero... Se refiere a José Vicente Jaro. Exactamente. Y en términos de lo que quiero decir, es que el problema va más allá del asunto estrictamente de lo legal, en términos de la academia, como estamos hablando. Sobre todo porque quienes están oponiéndose a la decisión que se ha tomado en esta oportunidad, habida cuenta de una circunstancia particularísima por la que estamos atravesando las venezolanas y venezolanos, que no es ningún atentado contra la Constitución, sino un caso no previsto por el constituyente en un momento determinado, como era la posibilidad de que el presidente estuviera enfermo días antes de renovar su mandato si fuera reelecto. Es decir, ninguna de esas dos circunstancias estaba prevista en aquel momento, tanto así, como lo dice el doctor, que lo que contempla el artículo 231 es precisamente la falta eventual de las posibilidades de la Asamblea de estar instalada para recibir al presidente y tomarle juramento, no al presidente en una eventualidad de salud, como es la circunstancia actual. De modo que aquí lo que hay es que definir bien cuáles son los términos exactos en términos del espíritu real de la ley. La base del derecho, lo sabemos, es el sentido común, y el sentido común es el que determina fundamentalmente cuál es el sentido que determina el que existan regulaciones, que existan normas, que existan leyes, que existan constituciones en la sociedad. La búsqueda no es que sea una camisa de fuerza que asfixie, que estrangule a las sociedades, sino que sea precisamente el instrumento que permita el desarrollo, el desenvolvimiento armónico de la misma, y para ello se trata de precisar de la mejor manera, pero contemplando instancias de interpretación, porque no puede ser una camisa de fuerza. Y en su interpretación, lo que el tribunal hizo, ¿qué fue? Lo que hizo fue ajustarse precisamente a lo que es el espíritu de lo que está sucediendo en nuestro país. En nuestro país hay una situación distinta a la del modelo de democracia representativa, que es el que defiende la derecha, que es el modelo burgués, que se rige con unas normas, unas concepciones desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, en la cual el voto es un ritual regular que se hace en la sociedad, pero siempre y cuando no se altere para nada el estamento, el establishment, y mucho menos se altere el modelo de sociedad. Nosotros estamos en Venezuela avanzando en la construcción de un modelo participativo y protagónico. Yo te rodeo la idea y te dejo hablar. El modelo participativo y protagónico hace que el ser humano, que el ciudadano, que el elector sea el centro y eje medular, como lo contempla el artículo 5 de las disposiciones generales de la misma Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo y que ella es intransferible y que ninguna ley... Pero aterricemos ahí una cosa. Porque la soberanía reside en el pueblo, y precisamente esa Constitución a la cual tú haces referencia y a la cual la quieres revestir de halo de formalidad, quien les habla a nuestros oyentes esa Constitución en ese momento nació, como tú muy bien lo recuerdas,
de un proceso de discusión como nunca se ha dado en Venezuela. Y esa constitución fue sometida a referéndum. Entonces, y la voluntad que está popular, perdóname, mira, ni toda la derecha está en el gobierno, ni toda la izquierda está en la oposición, ni viceversa. Pero esa constitución, espérate, esa constitución, hermano, yo soy firmante de esa constitución y yo la defendí. A mí no me vas a meter en ese paquete. Lo que sí te quiero decir es que esa constitución nació del referéndum popular. Esa constitución es mandatoria y no puede discrecionalmente la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por muy presidenta que sea, ni el presidente de la Asamblea Nacional, por muy presidente que sea, colocarle carácter discrecional a mandatos que tiene esa constitución. Pero ¿y qué es lo que han hecho? El que estás leyendo tú no es el mandato que dice la constitución. No, señor, al contrario. El mandato que al tú estás leyendo, el han convertido la constitución en una goma elástica no existe para ajustarla a los intereses políticos del gobierno. Alberto Aranguibel, quiero preguntarle una cosa. En este momento, en su opinión, el caso del presidente Hugo Chávez se refiere a una falta temporal, en su opinión. ¿Hay una falta temporal del mandatario? El presidente está usufructuando un permiso constitucional que le otorgó la Asamblea, que dura 90 días, eventualmente renovables por la misma Asamblea, en caso de que fuese necesario. En estas circunstancias se atravesó pero yo ahí le tendría que hacer, yo no soy experta, no soy experta en la Constitución venezolana, pero yo sí escuché claramente al tribunal decir que no se trata de esos 90 días. O sea, incluso en este momento Chávez tiene el tiempo ilimitado, que quiera, ilimitado, porque el artículo 234, lo dijo la presidenta del tribunal, dice que no hay una falta temporal, y solo si hubiera una falta temporal le aplicaría los 90 días prorrogables a 180. No, eso es una lectura incorrecta, me perdona. O sea que para usted Chávez tiene 180 días. No, el tribunal lo que ha dicho, porque es la instancia suprema para establecer, y por eso existe contemplado constitucionalmente esa posibilidad, es la instancia suprema para establecer una sentencia en base a las circunstancias no previstas que haya eventualmente como esta circunstancia. Es decir, él está en este momento, hasta esta sentencia, disfrutando de ese permiso. A partir de la sentencia es cuando tiene el tiempo indefinido que dijo ayer la doctora el planteamiento que hace Alberto, bueno, sorprende porque él está suspendiendo en un lapso que no sabíamos ni que existía como lapso. Pero el punto no es el 10. Yo creo que, honestamente, y si no queremos dar una discusión jurídica, Alberto, y te la respeto que no la quieres dar en esos términos jurídicos, bueno, vamos a darla en lógica. Ha dicho cosas que de verdad no dejan de sorprender. Por ejemplo, un gobierno que tiene 14 años en el ejercicio pleno del poder, todavía dice que el establishment es otro, que es la oposición. Tú que dices que la representación reside en el pueblo, el único electo con representación popular justamente el presidente de la Asamblea. La representación reside en el pueblo justamente en el Congreso, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, la razón de ser de los parlamentos, en cualquier lugar del mundo, de gobierno de izquierda, de derecha, pues, ponle todos los motes que quiera, la razón de ser del Parlamento es justamente la expresión del pueblo. Entonces, ante la ausencia del poder electo, está justamente el presidente del Parlamento. Pero vamos a quitarnos ese formalismo. Yo te acepto y acato la sentencia, lo hemos dicho de manera muy clara. Nosotros acatamos una sentencia que no compartimos. Lo que no se puede jugar es Scrabble con la... No estamos jugando Scrabble, al revés. ¿Qué es lo que está pasando en este país? No estamos jugando Scrabble. El punto es que hay cosas que no son verdad. No es verdad que tú estás ilimitadamente en el poder o que el ministro o que ya pasó porque pueden venir a una interpretación ahora de que ya pasó la mitad del periodo. Entonces el presidente Chávez se produce, como dijo Mujica hoy, no lo dije yo, uno de los invitados del meeting que hicieron, porque eso no fue un acto de oposición, eso fue un meeting político que hicieron con aliados internacionales. Donde habló Evo y donde habló Mujica. Por eso, pero eso es un meeting internacional, es un meeting de presidente tipo que vino en condición de políticos a un meeting a vengar, pues. Tendrá usted que reconocer que el chavismo le dio lecciones hoy a usted, jefe de campaña de Capriles, porque uno poner a Evo y a Mujica... Eso es berraco, ¿no? Tengo mejores ejemplos, pero Mujica abiertamente dice cuando no esté Chávez, bueno, te pide respaldo. El que plantea, además abiertamente es Mujica la ausencia de Chávez. Entonces no me va a decir ahora que se queda Nicolás Maduro en la presidencia de la República permanentemente. Mira, es que el tema es que este es un gobierno que no quiere mover un dedo, no está acostumbrado a 14 años de ejercicio pleno del poder y no quiere mover un dedo sino con Chávez. La oposición que se ha concentrado en que Chávez es su objetivo, quiere salir de Chávez y no reconoce exactamente lo que pasó en el Carbonazo. Alberto, no seas demagogo, venimos a una campaña electoral que el mundo entero vio. Alberto. No, porque estás diciendo de barbaridad. Hace 5 meses la gente votó una campaña maravillosa y todo se expresó el 80% de los venezolanos. Eso no tiene nada que ver con tu Carmonazo, ni con claro que tiene que ver. ¿Cómo va a tener que ver? Yo no veo Carmona por ningún lado, chicos. No sea irresponsable. A ver, mándale saludos, está escuchando en Colombia, no tiene nada que ver. Los venezolanos aquí votamos. Cuéntele a nuestros oyentes qué es el Carbonazo. Lo primero que tiene que contar Alberto, ¿qué es el Carbonazo?
El Carbonazo fue el golpe de Estado que se dio en 2002, que simplemente se puede resumir en que la derecha colocó al presidente del sector empresarial en Venezuela como presidente sin juramentarse ante la asamblea, ni ante el tribunal, ni ante nadie, autojuramentado. Fue aplaudido por todos los que hoy en día están supuestamente defendiendo la Constitución. Eso que no es ahí verdad. en Eso ese no es mismo, verdad, porque yo soy firmante de la Constitución, Alberto. Perdóname. A mí no me metan en No, eso. pero entonces, Yo no sé si tú lo aplaudiste, pero yo no lo aplaudí. Perdóname. Entonces resulta que lo que está sucediendo en este momento es exactamente lo mismo. Se desconoce la vicepresidencia de la República, una institución del Estado que está en funciones, porque fue así designado el Nicolás Maduro, el vicepresidente, por el presidente de la República, y hasta tanto no haya otra gaceta que nombre a otro nuevo vicepresidente, él será el vicepresidente en funciones. Pero es que la derecha desconoce el Estado porque está obsesivamente concentrada en que el enemigo es Chávez. Bueno, usted decía que estábamos jugando, yo les voy a preguntar, vamos a jugar un poquito de ajedrez aquí político en la cosa, ¿no? Hoy la oposición dijo, el Tribunal Supremo de Justicia lo que le hizo fue un favor al gobierno para resolver sus problemas internos, para que Maduro, Nicolás Maduro, el vicepresidente, pudiera, digamos, liderar por un tiempo el gobierno de Chávez. ¿Realmente eso fue lo que hizo el tribunal? ¿Darle tiempo a los chavistas? ¿Y para qué? Eso es un respeto al máximo tribunal del país. Quiero una opinión suya, señor José Vicente Jaro. Sí, yo quería aclarar varias cosas resumidamente. Primero que sí soy académico, digo. Sí, bueno, claro, por supuesto, y por eso reivindico aquí el papel y el rol que tiene la Constitución. Primero, algo que se decía aquí muy importante. La Constitución es expresión de la voluntad popular y del poder constituyente del pueblo. Y si bien es verdad que el 7 de octubre se realizaron elecciones y esas elecciones se eligió un presidente electo ahora, Hugo Chávez, allí la voluntad popular que se expresó como cuerpo electoral, no como poder constituyente. Hay que distinguir esas dos cosas porque aquí en estos días se ha estado confundiendo lo que es un acto comicial con el ejercicio del poder constituyente. ¿Qué sucede una vez que se manifiesta el constituyente? Las reglas del juego son las que están en la Constitución, las reglas del juego democrático. Y esas reglas del juego democrático que están en la Constitución deben ser respetadas por todas las instituciones del Estado. Y todas las instituciones del Estado están obligadas a seguir ese camino y esas reglas. ¿Qué establece la Constitución? La Constitución establece claramente un periodo, 6 años. Y en ese periodo de 6 años, el presidente de la República electo, luego de ser juramentado, debe designar un vicepresidente. Y ese vicepresidente es designado para un periodo constitucional. Y el periodo constitucional para el cual fue designado Nicolás Maduro termina hoy. Y ese periodo constitucional para el cual él fue designado, ya entonces con su conclusión, hace que sus facultades, sus competencias decaigan. Y entonces, ¿qué sucede? Para que Nicolás Maduro pueda seguir siendo vicepresidente, y no estamos en desacuerdo con eso, para que él pueda seguir siendo vicepresidente, o bien tiene que ser ratificado en el cargo por el presidente de la República, Hugo Chávez, luego de ser juramentado y de tomar posesión, o bien tiene que ser ratificado en el cargo por el presidente de la Asamblea Nacional, designado conforme a la Constitución como presidente encargado de la República, para que pueda darse la continuidad y pueda ejercer con ese quiero carácter volverlos la a invitar a que vayamos a la realidad. No quiero decir que este debate jurídico no sea importante, pero hoy la situación es otra. Ya la situación no es ese debate, la situación es que hay una continuidad, de hecho, en Venezuela. Y el que está mandando aquí es Hugo Chávez a través de Nicolás Maduro. O quiero preguntarle si eso es yo le quiero decir algo. Y quiero preguntarle a Armando Brique, porque fue la oposición, fue precisamente su jefe, Enrique Capriles, quien dijo que lo que el tribunal había hecho era darle el tiempo al chavismo que necesitaba para que solucionara sus problemas internos. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esos problemas que tiene o sea, de qué manera este aplazamiento permanente le ayuda al chavismo? Bueno, porque hay un elemento muy claro. El chavismo ha actuado y ha manejado el poder con la soberbia de quien se cree absolutamente dueño de él. Quien se cree que era absolutamente eterno y que yo iba a poder gobernar todos los años del mundo y que voy a manejarlo de esa manera. Lo cierto es, lamentablemente para muchos de ellos es que se enteran de que efectivamente el tema de la salud del presidente Chávez es delicado el día 8 de diciembre, cuando Chávez dice al país, después de haber ido a Cuba y regresar, que no estaba en condiciones, pues, y que posiblemente no regresaba, y designa además un heredero, designa un sustituto.
al mejor estilo monárquico, por eso tiene otro nombre, dice aquí está mi heredero. Ese es el Scrabble del que yo te estoy advirtiendo que no debemos caer. Están jugando Scrabble con las mismas letras haciendo palabras distintas. Chávez jamás designó como monarca a nadie. ¿Él le correspondía al vicepresidente? Alberto, él dijo, porque me lo sé de memoria. Oye, pero recítalo ahorita. Chávez dijo, en caso de una causa sobrevenida, como dice la Constitución, que me inhabilitase. Dile la primera parte. Mi candidato es Nicolás Maduro. Sigue, pues. Yo creo, es mi deseo. Claro, como el cielo. Pero como perdóname, lo que está diciendo es que no vaya a haber después un debate interno donde se diga eso no fue lo que quiso. Bueno, pero él dijo el candidato de él. Como presidente del partido. Que se quede encargado del gobierno. Bueno, porque esa es la costumbre que tiene el presidente Chávez. Eso no tiene todo el respeto. Alberto, como designó, con todo el respeto, al mejor estilo moral. Como designó él a los candidatos a las gobernaciones, el presidente Chávez, ese es el estilo político de Chávez. Él practica la dedocracia, con todo el respeto que merece el presidente y con su estado de salud. El problema que tenemos en Venezuela es resultado del mesianismo, porque si en Venezuela tuviéramos un gobierno que cultivara el liderazgo colectivo, no estaríamos en medio de una crisis como esta, porque Chávez no ha permitido el surgimiento del liderazgo colectivo y por eso, aún en su estado de salud, prefiere utilizar la vía del dedo. Yo pensé que a lo mejor no tan por él, pero acaba de decir algo bien importante. Votaron por él. Por él, exactamente. Eso es vital, eso es correcto. Es por él. Pero hay una pregunta que yo quiero dejar. Yo quisiera, hay una pregunta de campaña de Capriles. No estamos en campaña no reconoce, de acuerdo. No, pero no, porque aquí acaba de decir algo Vladimir Villegas, y es que dice que toda esa gente que ganó las gobernaciones en diciembre fueron elegidas a dedo por Chávez. De los 20 que ganaron por Chávez, claro, fueron elegidas por el pueblo. Bueno, pero fueron nominadas por Chávez. Chávez es líder. Pero fueron sometidos a las elecciones. Y son legítimos gobernadores. Nadie lo pone en duda, pero el estilo político está allí. Es un estilo de poner a dedo a los candidatos. Bueno, no, señor. Fueron votados, eso no se niega. Fueron votados, pero fueron nominados personalmente por el presidente Chávez. En una elección que le pregunto, señor Briquet, demostró que esa oposición, que en octubre logró 6.800.000 votos, perdió casi 3 millones en 2 meses. No, esa es una lectura, Diana, un poco de un solo la luna, porque ellos también lo perdieron. Se mantuvo la misma proporción, el mismo 45-55 en sumatoria nacional, con 3 millones menos de votos, ellos también sacaron 4 millones menos de votos. Los votos totales. Ese es otro análisis. Con el uso de los recursos del Estado, por cierto. Aclárale tú a Diana que no te gustó su pregunta, pero estoy respondiéndole su pregunta. Armando, lo único que ha crecido en Venezuela es el socialismo. No, el hambre, chicos, la crisis, lo que ha crecido la delincuencia. Te voy a decir, ha crecido la delincuencia. No, la delincuencia. Alberto, ¿cómo va a crecer la economía? Si el pero cambio tú quieres ir a los aeropuertos a ver cómo están 4 veces abarrotados de gente viajando. Claro, absolutamente. No hay pollo. ¿Y cuántos empleos se han creado en el país? No se consigue el azúcar, el café nicaragüense. Empleos se han creado en el país? Dime por qué. ¿Por qué el gobierno nacional? Que hay escasez, resulta que están apareciendo miles de toneladas de comida en los almacenes de la gente que están. ¿Y quién es la autoridad? Los mismos que están. No sea falta de respeto, Alberto, sé responsable, chicos. ¿Cómo que responsable? No diga. La Polar tiene acaparada. ¿Y quién dice que tiene toneladas? Bueno, ejerce el gobierno entonces. No para insultar, ejerce el gobierno. No, ejerce el gobierno. No, tú no eres gobierno. Tú soy seguidor, ejerce el gobierno, no para insultar, sino ejerce el gobierno como autoridad. Si aquella acaparación es culpa del gobierno, que no ejerce acaparación porque no ejerce. Persiguiendo a la empresa privada porque tiene que ser su trabajo, porque un trabajo, si aquí hay delincuencia, es culpa del gobierno, es su trabajo, es su trabajo. Alberto, los medios privados, la empresa privada para tratar de colocar como un malandro al presidente Chávez, y no es el líder del país. El modelo que quiere la gente en Venezuela es el modelo socialista que presentó Chávez. Sobre ese modelo socialista, sobre esto que ustedes están hablando, Armando Aranguibel, Alberto Aranguibel, Armando Briquet, Vladimir Villegas y José Vicente Jaro, vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una pausa para que ustedes se relajen, para que respiren profundo, para que nuestros oyentes en Colombia se den cuenta que los panelistas habituales pues no son tan apasionados como en Venezuela. Y vamos al boletín de noticias y ya regresamos desde Venezuela, originando Hora 20 de Caracol. Que también escribió en el New York Times, pero se lo pongo también, escribió en El País de España en estos días, que fue Moisés Naim, y que aterriza el tema mucho más allá de ese discurso un poco filosófico político, y es el tema de la economía.
Usted habla de un modelo que está permitiendo la inclusión social, de un modelo que está llevando a Venezuela a una situación X, pero la realidad es que hay unas cifras de la economía que dicen que la incertidumbre política generada precisamente por ese modelo, lo que está afectando es la economía de un país que es la que va a terminar definiendo el rumbo acá. Perdóneme, la economía venezolana actualmente es una de las mayor crecimiento en Latinoamérica. Con una inflación del 19%, pero con un problema de revaluación el problema es que hay una confrontación de los distintos sectores. Los sectores que defienden el capital privado están basando su desempeño en la sociedad en manipulaciones que no son las que regularmente hace el sector privado en ninguna sociedad, porque aquí hay una confrontación donde el debate político ha permeado incluso hasta esos sectores. Eso, si es lamentable o no, es otro tema. El asunto es que esa es la realidad. Hay un debate que ha permeado a la sociedad de manera integral y él se refleja en el comportamiento de la vida de la sociedad en términos no solo de la economía, sino de todos los demás aspectos. Y en la mayoría de ellos hay una superación sustancial reconocida por los organismos internacionales que van desde los niveles de reducción de la desnutrición de manera sustantiva, como ha habido en el país, hasta los niveles de crecimiento en la felicidad de la población, como lo dicen varios organismos internacionales. Vladimir Villegas, ¿terminará siendo lo económico lo que determina el rumbo en Venezuela? Bueno, lo económico y lo político, porque una cosa viene de la mano de la otra, o sea, no se puede separar lo político de lo económico, no se puede separar, por ejemplo, la política de un país cuando hay situaciones que se dan de no diálogo con el sector productivo, por ejemplo. Es innecesario que el gobierno dialogue con el sector productivo para resolver algunos desequilibrios que tenemos en la economía, para resolver el problema, por ejemplo, de la escasez, para resolver el problema de las divisas que son necesarias para las importaciones, para resolver el problema, por ejemplo, de un modelo rentista que no hemos superado, porque fíjate tú, el socialismo es productividad, y yo que soy un tipo de izquierda, yo no estoy con el gobierno, pero yo soy de izquierda. Yo creo en el socialismo, pero el socialismo tiene que ser productivo. Un socialismo petrolero, rentista, no es socialismo, es capitalismo de Estado, es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que dar una discusión sobre el modelo económico que debemos dar y cómo pasar del modelo rentista al modelo productivo. En Venezuela lo que exportamos es dólares. Venezuela exporta petróleo y exporta dólares para comprar. Aquí el Ministerio de Agricultura debe fusionarse con el Instituto Nacional de Puertos porque todo lo importamos prácticamente. El café que se envasa en Venezuela con nombre venezolano viene de Nicaragua. Tenemos escasez de productos fundamentales en la dieta diaria. Lo trae el capital privado. Y precisamente, entonces precisamente hay que sentarse. Aquí tiene que haber una concertación entre el sector público y el sector privado para resolver los grandes problemas de alimentación, de abastecimiento, de diversidad y además sobre todo el tema de la inflación. Bueno, Venezuela es el país de los controles y donde más controles hay más corrupción. Ese es el problema que tenemos. José Vicente Jaro. Yo quisiera decir algo muy importante, ¿no? Y a propósito del debate que se está dando y del tema del diálogo, de la inclusión, de la comunicación, del reconocimiento entre los diferentes factores políticos, de las diferentes visiones de Estado y diferentes visiones desde el punto de vista económico que se tienen. Yo creo que resaltar que la Constitución venezolana, que es la Constitución de 1999, enmendada en el año 2009, la Constitución venezolana es una Constitución que está abierta precisamente a eso, abierta a democracia protagónica, pero también a democracia representativa, porque todavía seguimos eligiendo representantes de los poderes públicos. De manera que no solamente hay una democracia protagónica o del pueblo, también una democracia representativa, pero también la Constitución está abierta a intervención del Estado en la economía, regulación del Estado en la economía, pero también la Constitución reconoce propiedad privada, libertad económica y reconoce una serie de principios básicos que garantizan la presencia privada en la economía. Entonces, yo creo que aquí las reglas del juego y el debate que se tiene que dar debe ser un debate abierto, plural, democrático, pero dentro del marco constitucional, porque la Constitución ofrece ese marco constitucional. Y eso, para mí, es lo más resaltante. Y la Constitución también habla de las faltas temporales absolutas. Sí, efectivamente. Pero lo que quiero resaltar es que si se quiere un punto de encuentro entre oposición y gobierno, la Constitución puede ser un buen punto de encuentro. Es decir, la Constitución puede ser el punto de encuentro donde ambos sectores, oposición y gobierno, desde la Constitución y por la Constitución y siguiendo las reglas de la Constitución, puedan establecer un diálogo constructivo para solucionar los problemas del país. ¿Qué papel tendrían las fuerzas militares, en opinión de ustedes, que jugar en esta coyuntura?
Armando Briquet. En primer lugar, tienen que ceñirse la Constitución y no pueden ser actores políticos parcializados con una de las corrientes partidistas. Está bien que puedan tener cada quien, como parte de la Fuerza Armada, una idea política. Pueden tenerla, que formulé más la pregunta. No es qué papel deberían tener, que lo tenemos claro. ¿Qué papel están teniendo? Bueno, el papel que están teniendo, lamentablemente, es que la Fuerza Armada ha tenido una participación prácticamente, en algunos casos, partidista, a favor del gobierno del presidente Chávez y del partido de gobierno, y eso es muy lamentable. Bueno, fíjate, lo que pasa es que... Ya voy a terminar. Entonces, yo creo que aquí cada quien debe cumplir su rol, el Parlamento su rol, el Tribunal su rol, la Fuerza Armada su rol, y sobre todo recuperar la noción de autonomía de poderes, que está muy vulnerada en Venezuela. Y dentro de eso, fíjate tú que está tan vulnerada, que aquí el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, amenaza, ¿vale?, con que tienen control de la Fuerza Armada cada vez que aquí se plantea una diferencia política, como si se tratara de echarle la Fuerza Armada encima a la oposición. La Fuerza Armada tiene que ser de todos los venezolanos. Alberto Aranguibel. Retomo la frase que dije que dije inicialmente, quizás en tono de sorna, pero que ahora la digo en serio. Es decir, no se puede caer en el terreno del juego del Scrabble, que con las mismas letras se hacen palabras distintas. El problema está en que nosotros tenemos un jefe de gobierno que tiene un partido político, que es el partido político más grande que hay en el país, probablemente que ha habido en la historia del país, que es una fuerza que ha construido con base en el trabajo ideológico, con las bases, con las sociedades, con las comunidades, en la búsqueda de la construcción de un poder popular, en el cual el partido se invierte y no sirve a las élites políticas, sino a la sociedad, al pueblo. Y a partir de ese desempeño, del doble rol que tiene el presidente, en lo cual está perfectamente en su derecho para hacerlo como ciudadano, de ser funcionario público y dirigente político, el discurso que él ha planteado es un discurso que coincide con la propuesta que debe tener la Fuerza Armada en defensa de la patria, porque la propuesta del comandante es una propuesta en función del rescate de la idea de patria, de soberanía, de independencia. Entonces, en la coincidencia se quiere poner como que hay una subordinación, lo que hay es una similitud de criterios, una identificación de criterios. El modelo que plantea la gente de la oposición es aquel que parte del principio de que deben ser enemigos los poderes para que haya autonomía. Y no se trata de eso, se trata de que si hay coincidencia de criterio, por ejemplo, entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, lo que significa es que hay una visión de país en conjunto. Y lo que persigue todo propósito político es la construcción de un proyecto de país amplio, profundo, que se vaya construyendo. ¿Y en ese proyecto de país a usted le parece, por ejemplo, que la no independencia de magistrados del Tribunal Supremo es... ¿Pero de dónde se saca eso de la no independencia? Yo me niego a estar reconociendo... No, en la condición de militancia. No. Como que no, pues, los magistrados son militantes convictos y confesos del partido de gobierno. Ese partido tan grande que tú dices, una pregunta. es el partido más grande de Venezuela, ¿verdad? Los funcionarios tienen pleno derecho de ejercer la... No, hay cargos que no tienen derecho, Alberto, tú lo sabes. El 6 de diciembre pasado fueron retirados los magistrados independientes, sí o no, del Tribunal Supremo. Los únicos que creo que, fíjese, ayer yo lo decía en un programa donde estaba, no es el tono que quiero utilizar acá, pero ayer yo sentí que había definitivamente una agresión desmedida, porque era además una entrevista de un medio del exterior hacia acá, que parte del principio de que aquí lo que hubo fue una caída y mesa limpia, de que aquí el tribunal está completamente arrodillado, y en esos mismos términos me estaban preguntando. Yo creo que no es necesaria una falta de respeto contra los poderes para tratar de plantear cuál es la situación que se esté planteando en la formulación que estén haciendo. Perdón que me interrumpa, pero resulta que el asunto es, perdóname para terminarlo, porque si no la gente que nos está oyendo entiende mal el asunto. Lo que quiero decir es que el hecho de que se tenga un criterio que sea similar desde un poder a otro poder en una democracia profunda como la que tenemos, que ha ampliado de los 3 poderes tradicionales de la democracia representativa burguesa a 5 en este nuevo modelo que estamos construyendo en Venezuela, donde se está profundizando la democracia, el que haya coincidencia de criterios en términos de lo que es el sentido de nacionalidad, de patria, no es ilegal ni es un error. Antes de que Vladimir diga eso, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo que hacer una precisión. ¿Es coincidente que en los últimos 9 años ese tribunal no haya fallado nunca de manera distinta a las tesis gubernamentales, a las tesis de Hugo Chávez? No es coincidente. Este es un país donde normalmente se confunden el partido con el gobierno y con el Estado. En Venezuela se fundieron. Está fundido la más el partido con el gobierno, con el Tribunal Superior fue la de una sola cosa.
fue la de la condonación de todos los que tuvieron en el curso del golpe de 2002. Pero ese mismo tribunal... Fíjate lo siguiente, Armando y también José Vicente y mi amigo Alberto. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo que los poderes en Venezuela estaban subordinados al jefe del Estado. Lo declaró ella, eso no lo invento yo. Pero ella no como dirigente político. Pero perdóname, lo dijo que era no está hablando, sino en términos institucionales, hermano. Lo que pasa es que, como te digo, se mezclan las dos cosas. El espíritu de la Constitución de Venezuela no tiene ni por fuera ni por dentro, ni entre líneas, ni en el texto, ni en lo parcial, cobijas entre un poder y otro. Tienen relaciones de independencia y colaboración de poderes. El principio de colaboración de poderes, más no la subordinación de un poder a otro. El poder judicial no se puede subordinar al poder. Ahora, como pasa en Venezuela, eso es Estados Unidos, estamos en Venezuela. Les voy a hacer unas últimas preguntas porque se nos está acabando el tiempo. Pero ahora bien, yo sobre el tema del Poder Judicial sí quisiera poner dos ejemplos sobre el tema de la Sala Constitucional, concretamente el Tribunal Supremo de Justicia, que demuestra la falta de independencia y imparcialidad de la Sala Constitucional. Y es que dos casos que sirven de ejemplo. Uno, el de un diputado del PSV que siendo diputado del PSV se postuló a magistrado. Y de otras partes, ¿qué es el PSV? El PSV es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del gobierno, el partido chavista. Entonces, él, siendo diputado militante del PSV, se postula como magistrado y ahora es magistrado. Y sin duda tiene una, vamos a decir, una identificación ideológica con el partido de gobierno. Ese es un caso. Y el otro caso es el caso de otra magistrada, una magistrada que era militante del MBR, que era el partido anterior al PSV, partido chavista, fue secretaria del Consejo de Ministros del presidente de la República, Hugo Chávez, fue además embajadora nombrada por Hugo Chávez en España y además fue procuradora general de la República del gobierno del Poder Ejecutivo de Chávez y luego es nombrada en la Sala Constitucional. Y como esos hay otros ejemplos y otros antecedentes. Entonces, muchas veces el tribunal vamos a encontrarnos con personas que de alguna manera han llegado allí por su vinculación previa con el oficialismo. Doctor Briquet, la gente dice que incluso a la misma oposición le conviene el no llamamiento ahora de elecciones porque no estaría en capacidad de triunfar. No, Diana, mira, a nadie le conviene, a nadie, ni los que están en ejercicio del poder ahorita, ni los que están defendiendo a los que están en el poder, como es el caso que hace Alberto, que tiene que hacer maromos para defender cosas que en la cual estoy seguro que él ni cree, porque es un tipo serio, es una persona seria y responsable, ni los que estamos fuera del gobierno de la oposición, a nadie le conviene que se violen las normas en ningún país. Las normas y las instituciones es lo único que le da estabilidad cierta y comportamiento confiable a todos los venezolanos. Voy a tomar unos minutos más que normalmente no me los tomo, pero me faltan preguntas. Durante estos días y antes, desde diciembre, hubo una serie como de aproximaciones de Nicolás Maduro e incluso de Diosdado Cabello, no se sabe si juntos, separados, parece que separados, a los Estados Unidos. ¿Ustedes ven que hay un acercamiento real y por qué de Venezuela hacia Estados Unidos en este momento? Armando Briquet. La información que se maneja es que efectivamente hay unas conversaciones en torno al restablecimiento de relaciones, lo cual celebramos, porque uno no tiene, mira, una de las cosas que no puede permitirse un país, y uno de los errores que ha cometido este gobierno en sus 14 años de ejercicio, es que tiene relaciones con quien le cae bien y las rompe con quien le cae mal. Las relaciones también deben ser institucionales, lo que le convenga definitivamente al país y a nadie. Con todos los demás países del planeta tenemos excelentes relaciones que nunca tuvimos en el Cuando el presidente de Colombia le caía mal al presidente Chávez, hasta amenaza de guerra hubo con el caso de fue Chávez que dijo y mandó al ministro, mueva usted las tanquetas a la frontera y el país se revolucionó. Entonces, eso porque le caía mal. A mí no me tiene que caer ni bien ni mal, ni ser mejores ni peores amigos. La institucionalidad y los pueblos son los que tienen relaciones y abogamos porque existan excelentes relaciones con todos los pueblos del mundo. Bueno, yo creo que habría que ver si esa mejora de relaciones con Estados Unidos logra profundizarse. Yo saludo que eso se pueda dar, me parece un hecho positivo. ¿Por qué cree que están intentándolo? Es un poco más la pregunta. Porque creo que es una necesidad. No puede ser que con el principal socio comercial no haya unas buenas relaciones y eso le conviene tanto a los Estados Unidos como a Venezuela. Yo creo que es un acercamiento porque le conviene a ambos. Ahora, en el caso de Maduro está por verse como pasó en Colombia. No es lo mismo Santos con Uribe que Santos sin Uribe. Habrá que ver cómo se comporta Maduro si llega a tener la condición de presidente de la República y si se demarca de Chávez en algunos temas. Eso está por verse. Definitivamente, sea el gobierno, el que está ahora, o sea la oposición, luego en unas elecciones en el gobierno,
a Venezuela le conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos y a Estados Unidos le conviene tener buenas relaciones con Venezuela porque son socios comerciales importantes. Lo que yo sí quiero decir aquí y que es un punto que quiero dejar simplemente de información, más allá de esto que hemos conversado, es que independientemente de lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, independientemente de que dice el Tribunal Supremo de Justicia que ese permiso es indefinido, la Asamblea Nacional nunca pierde la potestad de, después de 90 días contados a partir del 9 de diciembre, que fue la fecha en que se le dio el permiso, la Asamblea Nacional no pierde la potestad de volver a revisar y considerar si no estamos en un supuesto de falta absoluta. Y eso es importante señalarlo porque el debate se va a volver a presentar y se va a volver a presentar el día 9 de marzo, ¿cuál es la cuando clave? se cumplen los 90 días. Yo diría que la clave de ese asunto Vladimir, que ha planteado José Vicente con mucha precisión es responder a la siguiente pregunta. ¿Está realmente el presidente Hugo Chávez al frente de la conducción del Estado venezolano? ¿Está ejerciendo la condición de presidente de la República? ¿Está en condiciones de seguir gobernando? ¿Por qué no firmó de su puño y letra el permiso solicitado a la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se comunica a través de siquiera del Twitter o de un mensaje de texto o de una fotografía? ¿Por qué no se presentan evidencias de cuál es el estado de salud de Chávez? Pero ¿cuál es el están pronóstico? defendiendo la Constitución a la letra ustedes. Nada de eso que están mencionando está en la Constitución. Bueno, pero de hecho, para saber, pero es que te quieren vender como que es una ilegalidad en la que se estaría queriendo. Es que el estado de salud del presidente Chávez va a depender. Exactamente. Mira, el estado de salud del presidente Chávez va a depender lo que va a pasar en Venezuela. Eso sí se lo quiero preguntar, señor Alberto Aranguibel, porque yo también vi gente sufriendo hoy en la manifestación. ¿Pero qué es lo que produce eso? Y quiero preguntarle, el país hoy de España decía, ya no más, o sea, aquí los venezolanos merecen saber si su presidente está vivo, muerto, medio vivo, recuperándose o no. En su opinión, ustedes del chavismo, ¿no cree que este gobierno está en la obligación de contarle a esos ciudadanos que lo votaron, que votaron por él, por ese modelo, saber qué es lo que está pasando? Perdóname, el gobierno ha informado más que nadie sobre la salud del comandante. Lo que no ha hecho es especular. El asunto es que hay una campaña de especulación de médicos que incluso ni siquiera están cerca del presidente y lo han visto a más. Dígamelo a mí porque yo llevo 5 días acá y nadie me lo ha dicho. Le estoy diciendo, lo que hay es una percepción a la que está atendiendo usted y no por culpa suya, sino porque eso es lo que se ha creado mediáticamente, de que hay un desconcierto y una desinformación, porque la oposición... Todo lo que se le diga no es información porque ellos esperan una sola información y basta leer todos los comentarios de la gente de la oposición en los distintos portales donde se da cuenta de las noticias que están dándose en el país. Lo que están esperando es una sola noticia y esa no se ha dado. Esa noticia de la muerte del comandante no se ha producido. Él está usufructuando un permiso constitucional que le otorgó la Asamblea y eso es lo que se debe respetar. Ponerse a perseguir ahora, después de haberle dado un permiso al presidente que dijo claramente al país que vino específicamente, contraviniendo las instrucciones médicas que le dijeron que tenía que operarse ese día, él dijo, no, voy primero a Caracas y desde allá le anunció al país con toda la responsabilidad que le ha caracterizado. Él vino y dijo, me van a intervenir y pidió el permiso. Doctor Aranguibel, deme usted la chiva mundial. ¿Cuál es el estado de salud del presidente Pero Chávez? ese es el caso que estamos hablando. No hay ninguna obligación en ninguna parte de la Constitución de que en estas circunstancias de un permiso concedido por la Asamblea debamos llevar eso hasta ese extremo de saber dónde está la cicatriz y todo esto, que es lo que la gente está pidiendo. No se sabe. Ha informado el gobierno de manera responsable que tiene una intervención, un proceso postoperatorio donde tuvo una infección pulmonar. De ahí en adelante lo demás es morbosidad. Es morbo banal, insulso, que no tiene ningún pero si es necesario saber un pronóstico. Yo termino ese debate con una pregunta que tiene que ver con mi país, que tiene que ver con Colombia, y es que el país de ustedes, nuestro vecino, pues ha sido fundamental en el tema del proceso de paz que se está desarrollando en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Y en esto tuvo un papel que ha catalogado el gobierno colombiano como un papel incluso muy importante. Una opinión última sobre ese tema. Bueno, rápidamente una opinión última. Ahora, lo que ante la opinión última clave es necesario saber el pronóstico de la enfermedad del presidente Chávez para tomar medidas de orden constitucional. Eso es necesario. Ahora, entrando en el tema de la negociación con Colombia, nosotros la saludamos. Yo por lo menos la saludo. Me parece muy bien que el gobierno de Colombia esté intentando ese diálogo con la FARC. Me parece que es una situación responsable como se está llevando ese diálogo. Me parece que es excelente el rol que está cumpliendo Venezuela ayudando a ese proceso y me parece que le conviene la paz a Colombia, a Venezuela, a América Latina y al mundo. José Vicente. Los principios establecidos en nuestra Constitución nos obligan a promover la paz
entre las diferentes naciones y a promover la paz entre los diferentes factores políticos, especialmente en nuestros países vecinos latinoamericanos, y eso lo debe hacer los representantes de este gobierno o de cualquier otro gobierno que esté bajo las riendas del poder en Venezuela. Armando Briquet tiene una gran responsabilidad porque para mucha gente, si la oposición llegara, sería un poco distinto. Lo dijimos en la campaña, Diana, y lo repetimos de manera muy clara. Apoyamos completamente el proceso de paz que se viene dando en Colombia. Queríamos, además, seguir, cuando seamos gobierno, seguir siendo parte de ese proceso y ayudando a la paz, que es lo más importante para la región. Lo importante que yo diría, desde mi punto de vista, en este sentido, sobre todo porque me han preguntado varias veces medios colombianos en estos días, es que el gobierno venezolano, sea cual sea la condición, sea cual sea el signo incluso que tenga al frente, no es determinante en esa negociación, es determinante el gobierno de Colombia, y eso es lo que debe prevalecer, que los colombianos resuelvan eso, con el concurso, la buena pro de las naciones que puedan concursar en eso, que sean llamadas a ellos, como en el caso de Venezuela, pero Venezuela no es determinante, y lo que pase acá no va a modificar ese diálogo de manera determinante tampoco. Tengo otra pregunta, Armando Briquet. ¿Cómo así? Un acierto del modelo chavista, ustedes de la oposición. Da la vuelta y te digo, no, mira, el gran acierto del gobierno chavista, que lo compartimos completamente, es que efectivamente ha puesto los temas sociales por encima de todas esas cifras macroeconómicas que Alberto nos quiso decir, con la cual la economía estaba bien. Este es un gobierno que logró romper efectivamente con esos engaños, que las cifras, crecimiento de la economía, crecimiento del PIB, el crecimiento no sé de qué, tal, y trató de poner el énfasis en lo social. Y no lo pudo cumplir, entre otras cosas, porque estaban muy mal rodeados los equipos de gobierno que pretenden dejar de una cosa a la otra. Eso es un acierto. En Venezuela más nunca deben volver esas políticas anteriores y debemos seguir concentrándonos en que la gente pueda progresar. Mira, Yana, y me despido yo con esto, porque tenemos que irnos todos y tú también. En diciembre siempre se decía paz y prosperidad, así como un mensaje cualquiera. En Venezuela ahorita son los dos deseos más importantes que se le puede decir a alguien. Alberto Aranguibel, un acierto de la oposición. Bueno, creo que el acierto de la oposición es haberse reencaminado por la senda de la democracia. Aquí estuvieron durante mucho tiempo jugando a la desestabilización mediante métodos violentos, la abstención, etcétera. Creo que es un acierto, pero no es el logro, por supuesto, porque pareciera que le falta muchísimo por andar para alcanzar el nivel del rol que tiene la oposición en cualquier parte del mundo, que es el de contrapeso como parte del Estado. Aquí la oposición se considera que no forma parte del Estado, sino que está en la acera de enfrente y desde allá lanzando piedras hacia lo que se esté haciendo en el país. Ese no es el rol. Hay que cumplir con lo que es el papel que le asigna la democracia a la oposición hoy por hoy en las democracias avanzadas modernas, que es el de parte integral del Estado. Vladimir Villegas, a usted le tengo otra, porque ¿cómo es posible una persona que ocupó tantos cargos durante el gobierno de Hugo Chávez ya no sea tan chavista como entonces? Bueno, primero aprovecho para dar mi Twitter, @VladiVillegas, para quien quiera escribirme. Segundo, decir lo siguiente, yo no rompí con el modelo de la Constitución. Para mí, la talanquera en este país es la Constitución, y quien se separó de la Constitución no fui yo, ha sido el gobierno. En mi opinión, el divorcio que tiene el gobierno con la Constitución de 1999 es la clave de los problemas que tenemos en Venezuela. Ese es el modelo de país que los venezolanos votamos y que tenemos que ver realizado. Yo, a partir del momento que se da la reforma constitucional en el año 2007, no estuve acompañando muchas de esas reformas y esa reforma fue derrotada. A partir de ahí comenzó mi deslinde. En la medida que el gobierno se alejó de la Constitución, en esa medida yo me alejé del gobierno, pero yo sigo siendo una persona de izquierda, soy una persona progresista, quiero el cambio y además acompaño la posibilidad de que Venezuela resuelva sus problemas en democracia. José Vicente Jaro, en nombre de la Constitución o con la mano en la Constitución, ¿usted es académico o activista? Académico y un ciudadano preocupado por la democracia y las libertades en Venezuela. Pero quiero decir una cosa, aquí se ha hablado de cuáles son los aciertos de Chávez, cuáles son los aciertos de la oposición. Yo sí quisiera mencionar algo. Un acierto que no se le puede dejar de reconocer al presidente Chávez es que fue el promotor y propulsor de una nueva constitución en Venezuela. Constitución que, más allá de las críticas que en su momento tuvo, hoy en día creo que todos los venezolanos estamos de acuerdo en que tiene que ser el centro de gravedad del debate político en Venezuela. Y además, por parte de la oposición, yo creo que hay que reconocer, y Armando es un ejemplo de ello,
que la oposición se ha renovado, que hoy tenemos líderes políticos jóvenes, partidos políticos jóvenes, nuevos, que han renovado la democracia en Venezuela. Y eso es muy importante, porque aquí el problema que llegamos en 1999... Con votos de hora 20. Sí, no, porque aquí el problema que tuvimos en el pasado es que los partidos políticos se desgastaron. Y hoy en día... Sería bueno aclararle a la audiencia, porque estamos en radio, que yo soy el único que tiene el pelo negro todavía. Que pero hoy en día hay que reconocer que la oposición ha logrado renovar los partidos políticos y ha logrado reconectar a los ciudadanos, a los venezolanos, con los partidos políticos. Pero yo quiero decir rapidito que mi amigo Alberto Aranguibel y mi amigo Armando Briqué tienen algo en común. Ambos vienen de la socialdemocracia. Y ese, yo no sé si tú sigues haciéndolo, pero... ¿No? Quiero darle gracias a los panelistas, a la amabilidad que ustedes han tenido, con nosotros, los colombianos que hemos venido hasta acá a originar Hora 20 en Caracas, porque aquí es donde estaba la noticia y por eso nosotros estamos, porque Caracol está donde está la noticia. Sigan ustedes con la programación de Caracol Radio. Gracias a nuestros oyentes. Mañana otro debate en Hora 20.